Bien, pues continuamos con nuestro programa. Fíjese usted que en una sesión de Cabildo, el día de hoy, se rechazó donar al gobierno del estado el edificio de recaudación de rentas. Yo hasta ahora me entero que es propiedad del municipio porque siempre lo he visto ocupado por oficinas del gobierno del estado. Ahí estuvo recaudación de rentas, el registro civil y algunas otras dependencias del gobierno del estado. Pues resulta que es una propiedad del municipio, fíjese. Y los regidores del ayuntamiento votaron en contra de otorgar en donación al gobierno del estado el edificio de recaudación de rentas, que está a un costado de la presidencia municipal. Porque van a ubicar ahí las oficinas de Suma. Ese es el proyecto del municipio, trasladar ahí las oficinas de Suma, de asentamientos humanos y algunas otras dependencias para instalarlas ahí junto a la presidencia municipal. Pero vamos a recibir la llamada del señor Delgado. Señor Delgado, muy buenas tardes. Adelante, lo escuchamos, señor. Buenas tardes, señores. Permítame comentarle. Sí, Ahorita señor. usted habló de el derecho a la información, Sí, ¿verdad? señor. Fíjese que no tenemos información que se pueda diseminar. El mismo gobierno no tiene información porque en México no se recaba información. Sí, señor. Para tener información hay que recabarla primero y hay que recabarla religiosamente, meticulosamente, con regularidad, para que esa información realmente sea confiable o fidedigna. Yo le aseguro que el gobierno no tiene información. En México no tenemos el hábito, la costumbre o la disciplina de recabar información. Entonces, no podemos, ni el mismo gobierno puede informarnos de nada, porque el mismo gobierno no sabe. No somos como Estados Unidos o Alemania u otros países en donde sí se recaba información. En nuestro país un economista nada tiene que hacer. Yo le apuesto que un economista está tan confundido y es tan ignorante como un analfabeta. ¿Por qué? Porque no es confiable absolutamente. Los números no se recaban. Entonces, para tener información hay que recabarla. Si no se recaba, pues ¿qué información podemos tener? Mire, ahí está el ejemplo más claro, el PMU, que faltándole 7, 8 meses, Murguía consiguió que se le diera fast track y que se aprobara y que se llevaran a cabo 67 frentes de obra. Faltándole un mes para terminar su administración, trienio, se desapareció, se metieron a la presidencia municipal y se robaron los depósitos, los bancos, las torres esas donde se guarda toda la información. Ahí dejaron las computadoras, que eran mucho más valiosas físicamente, ¿verdad? Dejaron las impresoras y dejaron muchas cosas de valor. Lo que se llevaron fueron los módulos en donde se almacena la información. Ya sabemos quién fue, ¿verdad? Y por qué lo hizo. Pues para que no haya información. No se le puede acusar al señor de desfalco, desvío o robo, fraude, que eso es la realidad. ¿Por qué? Porque pues, no existe información acerca del PMU. Ahí están los periódicos, eso salió en los periódicos de la ciudad. No existe información acerca del PMU. Eso es el ejemplo de lo que aquí pasa en México a todos los niveles. Entonces, yo soy de la opinión que no hay información y que Cártens y Videgaray y quien usted quiera poner, el político de más alto vuelo, de mayor responsabilidad, no sabe nada, está en la oscuridad, porque en México no se recaba información, entonces no existe la información. Eso es lo que yo creo. Muchísimas gracias por su opinión, señor. Muy amable en compartirla con nosotros. Vamos rápidamente a una llamada del señor Hernández. Señor Hernández, muy buenas tardes. Lo escuchamos. Buenas tardes, señor. Yo nada más quiero preguntar, ¿cómo se llamaría la medalla, la condecoración a los, para los que combaten la corrupción? ¿No sería la medalla, yo sugiero este nombre, la medalla Duarte Jaques?
Es todo, señores, por ahora. Muchas gracias. Muy amable, señor Hernández. Sería una medalla estatal, no federal. o la medalla Virgilio. Mire, Virgilio fue un gran escritor. Latino, además. La exonereida, la exonereida de Virgilio. El Virgilín. Sí. El Virgilín. Oye, yo disiento de esta opinión en el sentido de que no hay información. Información sí la hay. Lo que no hay quizá es información sistematizada, recabada, organizada, estructurada en una forma continua, en una forma disponible, pero la información ahí está y a quien sabe buscarla y encontrarla, pues tiene los elementos para luego armar algún tipo de documento para su divulgación, pero por supuesto lo que no existen pues son apoyos o intereses, iniciativas para ello. Eso es lo que yo diría en todo caso. Si no, pues tampoco tendría ninguna razón de ser el periodismo de investigación, que es una de las cosas que de vez en cuando nos dedicamos a ejercer para sacar a colación, pues aspectos que no están bien en términos del ejercicio público, ¿no? Pues yo creo que es la tarea más importante del periodismo, buscar la información, recabarla, clasificarla y darla a conocer a la opinión pública, ¿verdad? Claro. Que se dificulta mucho. ¿Dónde no la encuentras? Donde te cierran las puertas. Que se dificulta mucho, es cierto. Sí, es cierto. Que te dicen cuando tú solicitas la información por las vías de la transparencia, tienen 1001 argucias para negarte la información. En principio tienes que esperarte 10 días hábiles para que te respondan y luego te responden que tu petición está mal elaborada y por ende no te pueden responder. Entonces vuelves a elaborarla en términos correctos, vuelven a pasar 10 días y luego te responden que eso está reservado por distintas causas y pasan los meses sin que tengan pierde con todas actualidad, las argucias posibles. Me ha sucedido, indudablemente me ha sucedido, he tenido que no desistir, sino buscar siempre vías alternas, pero de que hay información, hay información. Fíjate que el Instituto de Acceso a la Información Pública constantemente está dando evasivas porque el gobierno no quiere informar de tal o cual situación y interviene y a veces solicita, a veces exige, a veces presiona para que se otorgue tal o cual información. Y tomemos en cuenta que el instituto es parte del mismo Estado, es parte del gobierno y tiene dificultades para obtener, en muchos casos, la autorización del secretario tal o el otro secretario, el secretario de la Defensa para que informe de tal hecho, o el secretario de Hacienda, etcétera, etcétera. Que esa información está reservada por cuestiones de seguridad o por lo que sea, ya, ahí se acabó toda posibilidad. Sí, es lo que te digo, ellos te van a dar a ti lo que ellos quieran. Entonces, pero te cierran las puertas. A la situación de transparencia. Tienes, por supuesto, que valerte de muchas otras maneras y argucias para obtener la información. Muchas veces, pues, y ahí fíjate que las cuestiones éticas también podrían ser un obstáculo. Ciertas cuestiones éticas para ciertos personajes del periodismo que utilizan otros elementos para obtener la información de manera alterna. Ahí sería antiético. Puede ser, depende de cada uno de los casos en particular. Pero la situación, mire, imagínese usted, nada más, por otro caso que está más o menos sobre la mesa. ¿Por qué no podemos saber los ciudadanos que pagamos el uso, el costo de la flota aérea del gobierno del Estado? ¿Por qué no sabemos? ¿Por qué no podemos saber a dónde van, a quién llevan, a dónde se mueven y qué cargan? ¿Por qué no? O sea, ese es el derecho a la información. Tenemos derecho los ciudadanos. ¿Por qué? Porque estamos aportando los recursos, ¿sí?, para que todo eso funcione. Es decir, son recursos públicos. Y al decir son recursos públicos, son recursos de todos. Y por supuesto que existe la información en bitácoras, en el intercambio de correos, en las órdenes que se den, en los memorándums. Ahí hay información de cómo se mueve este tipo de situación, pero esa información, por supuesto, pues está a una enorme distancia de las posibilidades de acceder a ella. No, y fíjate, yo siempre, por lo general, trato de evitar hasta el máximo el término de dineros públicos, porque el dinero público no existe. Es dinero del contribuyente. Ese sí existe. Esa es una persona real, es una persona física y a veces las morales, ¿verdad? Es dinero del contribuyente y que el gobierno le llama muy hondamente dineros públicos, ¿verdad? Fíjate, si esto lo amplificamos, es decir, ya no queremos saber solamente el uso de la flota del gobierno del estado de Chihuahua, sino de la flota nacional,
de la flota aérea nacional, hacia dónde se mueven, a quién llevan, a quién pasean, a quién llevan a Europa, al lejano oriente, a Estados Unidos, a Nueva York, etcétera. O sea, porque también de todo eso tenemos derecho. Y sin embargo, pues no se dice. No se nos informa. Tenemos derecho a saber los gastos, creo que se le llama la famosa partida secreta del presidente, que son cientos de miles de millones cada año. O sea, dígame si no tenemos derecho. Bueno, ahí es donde debe avanzar la transparencia. La famosa caja chica, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. O el seguro. No le busques, porque hay una nota que viene precisamente hoy, que así lo dejamos. Nada más para concluir, le diré que según datos, ahora sí, datos informativos, la inflación en este mes está llegando a niveles insospechados. Para todos aquellos que nos mintieron cínicamente de que no iba a generar inflación, de que no pasa nada, de que paguen el aumento del gasolinazo, etcétera, etcétera, no va a repercutir. Mire, simple y sencillamente, los datos que hasta ahora se reportan del 1 de enero para acá, está alcanzando la inflación los niveles de 18 años para atrás, es decir, de 1999. Nos vamos al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Ese es el retroceso. Datos del INEGI, no son cualquier tipo de datos, son datos oficiales. ¿Qué tanto es el 1.8, hombre? Eso está bien, porque mire, es que están acostumbrados precisamente a mentirnos en la Secretaría de Hacienda. No, nos dijo Mid, no hay problema, hombre, no hay inflación, no va a haber nada. No, nos dijeron no va a impactar en la canasta básica. En el gobierno federal. Y menos en la canasta básica. Pero, así es la situación. Y ya nos tenemos que ir porque se acabó el tiempo. Ya. Quisiéramos agradecerle a Betty, muchísimas gracias por la producción del